La economía es algo que nos preocupa a todos, especialmente con el impacto de la pandemia. Y desde este punto de vista, hoy tocaremos el tema de qué pasa con la reactivación, qué se está haciendo por la reactivación. Para ello hablaremos con José Gabriel Espinosa, quien es economista, tiene una maestría en desarrollo económico, es experto en desarrollo sostenible, en historia económica de Bolivia y en economía digital. También ha sido director del Banco Central de Bolivia y autor de varias investigaciones sobre temas económicos. José Gabriel, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Oscar, un gusto, como siempre, estar contigo. El placer es mío. Gracias, José Gabriel. José Gabriel, escuchabas la introducción. Si tuviéramos que hablar sobre el estado de la reactivación, ¿qué ha pasado con la reactivación económica cuando ya estamos prácticamente en pocos días más cumpliendo 6 meses de la gestión del presidente Luis Arce? Bueno, algo que hay que resaltar es que la información se ha restringido de una manera extraordinaria. Estábamos acostumbrados ya en el anterior gobierno del MAS a recibir información tardía, pero nunca como en esta época en la que, por ejemplo, tenemos el PIB solamente al primer semestre del 2020, o lo que sucede con el índice global de actividad económica, el IGAE, que recién está publicado a noviembre del 2020. No obstante, tenemos algunos datos aproximados para poder ver lo que está sucediendo en la economía. Si uno mira el consumo de energía, por ejemplo, hasta marzo de este año ha estado muy por debajo de lo que habíamos observado incluso en el 2020. Hay que recordar que Bolivia arranca el 2020 con una economía golpeada básicamente por todos los conflictos previos. El consumo de energía es un gran indicador de actividad económica, está cerca del 14% por debajo de lo que usualmente tenemos en el primer trimestre. Otro elemento que también uno puede ver a través del sistema de liquidación de pagos es un sistema que mide el volumen de las transacciones que se hacen en el sistema financiero y entre varios actores que conforman el sistema financiero. Es que en el nivel minorista, por ejemplo, a febrero del 2021 estamos por debajo de un 5% por debajo del nivel de actividad que teníamos en febrero del 2020 y más del 8% respecto del 2019. Entonces, cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, el consumo de cemento, pasa exactamente lo mismo. La demanda de cemento está muy por debajo de lo estimado y de lo esperado para el 2021. Entonces, queda claro que la reactivación no se está dando, por lo menos no en los sectores que le meten dinamismo a la economía. A eso hay que sumarle las variables macro que, bueno, prácticamente todos estamos mirando, el tema de las reservas, ¿no? Que están cayendo fuertemente. Entonces, lo que pareciera ser es que en realidad la reactivación no se está dando, sino que más bien estamos todavía en una inercia de contracción de la economía que probablemente tiene su explicación primero en la falta de un plan económico propiamente dicho, con una argumentación y una estructuración en base a medidas y paulatinas y también señaladas en el tiempo, y también obviamente el temor de los consumidores ante una tercera ola y la dilación del programa de vacunación, ¿no? José Gabriel, mencionaba que has sido director del Banco Central de Bolivia y recientemente se publicó o se dio a conocer que se había suscrito un nuevo programa fiscal financiero entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. Me gustaría saber si has podido conocerlo y cuál es tu análisis sobre las metas que ponen estas dos entidades que son fundamentales para la economía boliviana. Bueno, este programa establece, por ejemplo, un crecimiento del 4.4%, un déficit fiscal de cerca del 9% y una ganancia de reservas internacionales que al primer trimestre deberían haber sido de 1.100 millones sobre el nivel con el que cerramos el 2020. Evidentemente ha sido un programa con metas demasiado ambiciosas. Una de ellas, por ejemplo, era que el gobierno central iba a cancelar más de 2.000 millones de dólares de deuda interna al Banco Central durante el primer trimestre. Esto evidentemente tenía que hacerse con la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional. No se ha dado, por lo tanto ahí ya tenemos un desvío serio, pero contrariamente a lo planteado por el propio programa financiero, por ejemplo, hasta mediados de abril, hasta el 14 de abril, la deuda interna a través de colocaciones del TGN en el mercado de valores del país
se ha incrementado en casi 3.400 millones de bolivianos. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, lo que ha pasado el 2018, es prácticamente el doble de lo que el gobierno había tomado en ese momento en todo el año, en tan solo 3 meses y medio, o lo que ha pasado el 2020, cuando no había acceso a financiamiento externo, se tomaron cerca de 5.300 millones de bolivianos. Hoy día, en 3 meses y medio, hemos llegado prácticamente al 70% de ese indicador. Entonces, si bien el programa fiscal financiero es una herramienta que sirve para señalizar la dirección de la política económica, en este caso, ante la necesidad de reactivación, evidentemente la política monetaria tiene que ser expansiva y la política fiscal también, pero tiene que estar obviamente limitada por algunas restricciones macroeconómicas, porque el objetivo siempre es mantener el equilibrio macroeconómico. Resulta que este plan en general está siendo incumplido ya prácticamente desde el día 1. Eso es preocupante porque evidentemente esto está acumulando riesgos, está acumulando una serie de presiones, tanto en el área monetaria como en el área fiscal y en el área financiera, que podrían afectar a la recuperación en los próximos meses. La Fundación Milenio recientemente publicó un informe en el cual expresaba, entiendo, su preocupación de que buena parte de este acuerdo entre ambas entidades está basado en el supuesto de que se van a emitir 3.000 millones de dólares en los mercados internacionales, algo que aún no se ha concretado. Correcto, y de hecho son los 3.000 millones de dólares en el mercado internacional, que cada día son más caros de colocar. Hay que entender que las calificadoras de riesgos tienen una perspectiva negativa respecto a la economía boliviana. No nos han bajado de calificación, pero sí han dicho que de seguir así el curso de la economía probablemente haya una rebaja de calificación. Esto tiene un impacto directo en los precios de los bonos, ¿no? Y evidentemente cuando los bonos valen menos, la tasa de retorno que tienen que pagar es mucho más alta. Para que la gente tenga clara cómo es la figura. El 2012, cuando se llevó a cabo la primera colocación de bonos, Bolivia pagó cerca del 4,5%. En la medida que se fueron dando las situaciones que hemos vivido en los últimos 10 años prácticamente, los precios de estos bonos han empezado a caer y el rendimiento hoy día en promedio está entre el 6,5 y 7% de los bonos que se habían colocado en aquel momento al 4,5%. Si tomamos en cuenta la situación actual, muy probablemente esos 3.000 millones de dólares deberían ser colocados a una tasa del 7,5, 8, quizás un poco más, y evidentemente eso hace que el servicio de la deuda sea poco sostenible, ¿no? José Gabriel, hablando del ámbito internacional, recientemente el Banco Mundial publicó un informe semestral sobre la economía latinoamericana y hay datos muy interesantes que comparan cómo ha sido el desempeño económico de las economías de la región durante el año 2020 con el impacto de la pandemia. No sé si has podido verlo y qué apreciación tienes sobre el desempeño que tuvo Bolivia. El análisis que hace el Banco Mundial va prácticamente a contracorriente de la narrativa que se ha tratado de implementar en los últimos meses. Es decir, evidentemente el impacto en América Latina por el coronavirus ha sido bastante alto. Es una de las regiones que estaba peor preparada para enfrentar una pandemia y obviamente los impactos de esta pandemia en términos de empleo, dada la alta informalidad y demás, han sido muy grandes. No obstante, en el caso de Bolivia, a pesar de que hemos tenido una caída del crecimiento bastante fuerte, estamos estimando cerca del 8% del PIB, no es el 11% del cual se habla normalmente, porque eso habla del PIB al primer semestre, sino que al final del año estamos estimando cerca de un 8%. Aún así, con esa caída tan fuerte, se ha podido recuperar el empleo de manera relativamente rápida. Hemos tenido un manejo fiscal y monetario relativamente adecuado, lo que ha permitido contener los problemas. Entonces, evidentemente, la economía va a rebotar, va a empezar a subir de nuevo en los próximos meses. Hay que también señalar que una tasa de crecimiento del 4,7 o el 4,5 o el 4,4, según uno vea la fuente, significa que la recuperación va a tardar entre 3 y 4 años. Es decir, ha sido tan grande la caída que evidentemente luego volver a retomar los niveles previos a la pandemia va a requerir tasas de crecimiento o requeriría tasas de crecimiento de al menos el 5 o el 6% anuales para que esta sea una recuperación rápida. En torno al 4,5 o 5%, estamos hablando de que nos va a tomar entre 2 y 3 años.
José Gabriel, bueno, primero sobre el tema anterior, también yo creo que hay que destacar que en ese reporte del Banco Mundial hay economías como la del Perú, la de Argentina o la de México que tuvieron caídas superiores al 10%, 11, 12%. En Europa, incluso España ha estado por esos niveles. Sobre lo que estabas comenzando a hablar, quiero compartir una pregunta que me ha hecho mucha gente que me encuentra. Y me dicen, ¿cómo es esto que ahora dice que el FMI que vamos a crecer 5,5 si todos estamos sintiendo la crisis económica? Lo han visto que hasta Evo Morales ha salido a festejar la cifra del FMI, ha anunciado doble aguinaldo, en fin. Eh, a ver, cuando hablamos de un crecimiento, ya sea el 4 punto algo por ciento que plantea el presupuesto general de la Nación o el acuerdo del programa fiscal financiero, o un poco más del 5% que plantea el FMI, ¿es un efecto rebote? ¿Es la inercia de que ya estamos normalizando hasta ahora, sin cierres de la actividad económica, todo el movimiento? ¿O hay algo que responde realmente a medidas con alto impacto y que sean sostenibles? A ver, básicamente es un efecto estadístico. Supongamos que el PIB del 2019, cerramos el 2019 con un PIB de 100, ¿ya? Para manejarnos en números redondos. Si la caída ha sido del 10%, el 2020 hemos cerrado el año con un PIB de 90. Ahora, si suponemos que el crecimiento va a ser 5%, para hablar de números redondos, para el 2021, ese 5% significa 5% de 90, es decir, cerraríamos el 2020 con 94.5. Es decir, a pesar de que tuviéramos un crecimiento del 5%, estamos todavía por debajo de lo que hemos crecido, del PIB que habíamos tenido en el 2019. Entonces, si uno hace los números, necesita por lo menos 2 años y medio de crecimiento al 5, 5,5% para volver a alcanzar ese nivel de 100 que teníamos al final del 2019. Entonces, aquí no hay que engañarse. Evidentemente, una tasa de crecimiento más alta significa una recuperación más rápida, pero todo depende del piso, todo depende del nivel inicial que estamos tomando. Como te decía, el PIB del 2020 probablemente ha mostrado una caída del 8.4%, con un crecimiento del 4,5, 5%, estamos hablando de por lo menos 3 años para recuperar el nivel previo a la pandemia. Ahora, esta es una tasa casi natural de crecimiento de la economía. Si uno mira a lo largo de la historia, los últimos 120 años de datos que tenemos en términos históricos de la economía, Bolivia en promedio ha crecido cerca del 4.2%, independientemente de las medidas, del tipo de gobierno, del entorno internacional. Evidentemente hemos tenido momentos en los que ha habido caídas, en los que hemos tenido crecimientos superiores, pero el promedio normalmente es 4,5%. Entonces, el haber asumido que la economía va a crecer a este ritmo significa que estamos asumiendo básicamente que es la inercia económica la que nos va a llevar a esta tasa de crecimiento, que de ninguna manera nos pone en niveles previos a la pandemia. De hecho, seguimos por debajo de lo que hemos visto antes de la pandemia. Gracias, José Gabriel. Me parece una aclaración muy importante. Y hablando de inercia, a mí me da la sensación que si bien hay una preocupación generalizada sobre el estado de la economía y en la micro, también percibo esa sensación de lo que está costando vender a las empresas, recuperar los niveles de consumo anteriores. Pareciera que como que ni se hace mucho por la economía ni pasa mucho. Y ya se nos han ido prácticamente 4 meses de este 2021. Me gustaría conocer cuál es, si compartes la misma sensación y sobre todo, cuál es tu visión, José Gabriel, sobre lo que queda de este año, que son básicamente 8 meses y que serán pues la base de lo que vendrá en el siguiente periodo todavía. Bueno, es muy relevante la pregunta porque es cierto, hemos visto mucho en la agenda política, hemos visto mucho en la agenda electoral y prácticamente nada en la agenda económica, a pesar de que estamos teniendo una acumulación de riesgos y problemas a futuro muy grande. Se viene el incremento salarial. Es cierto que la COP ha sido conservadora en la propuesta de incremento que ha presentado, pero aún así la idea de seguir generando costos al aparato productivo en general, sea formal o informal en la economía después de un año tan malo como ha sido el 2020, preocupa. Al hecho, además, hay que agregarle que nosotros habíamos cerrado el 2019 con un trimestre bastante malo.
Luego viene el tema de la salida del diferimiento, es decir, Bolivia tiene uno de los diferimientos, llámenle periodo de gracia o diferimiento, es prácticamente lo mismo, que es uno de los más largos en el mundo entero, ¿no? Llevamos más de un año y medio prácticamente con un sistema financiero que no está pudiendo cobrar los préstamos que ha llevado adelante. Esto ha disfrazado la debilidad de un aparato productivo, de un conjunto de prestatarios que muy probablemente hoy día no tengan la capacidad de volver a pagar sus deudas. Entonces, vamos a tener un encuentro con la realidad bastante duro entre julio y agosto cuando ya se salga el diferimiento. Y si a esto hay que agregarle el hecho de que se ha eliminado algunas herramientas que se habían creado para poder generar una salida ordenada del diferimiento, fondos de garantías, fondos para la reprogramación, herramientas que permiten liquidez para el sistema financiero, pero al mismo tiempo reprogramaciones ordenadas para que los deudores puedan volver a pagar, pero también bajo un criterio de equidad y solidaridad bastante importante. Sin esos esquemas es muy difícil prever qué va a suceder cuando salgamos del diferimiento, dado los datos que estamos viendo de actividad económica en el primer trimestre. La perspectiva es bastante pesimista. Y luego hay que agregarle la acumulación de pagos por deuda externa. Le hablaba al principio sobre los bonos Bolivia 2022, esta primera colocación de bonos que hizo el gobierno de Evo Morales con Luis Arce a la cabeza del equipo económico el 2012. Esto se tiene que redimir el 2022, es decir, estamos a unos cuantos meses ya de tener que devolver 500 millones de dólares. Como están las reservas hoy día, eso genera una preocupación bastante grande. Y finalmente tiene que ver con el hecho de el excesivo gasto fiscal, es decir, hemos visto al inicio del año una serie de planes o anuncios, en realidad más que planes, basados en recetas que ya habían aplicado antes y que obviamente se estaban agotando. Desde el 2014 los retornos de la inversión pública eran cada vez más bajos, de hecho en algún momento eran incluso negativos. Se ha vuelto a ese mismo esquema, ese esquema genera pérdida de reservas porque es un esquema de inversión pública que se apoya mucho en las importaciones de bienes de capital. Y mientras no haya un reajuste de eso, pues probablemente sigamos perdiendo reservas. Cierro con esto, las alcaldías en mayo, las autoridades electas, tanto de alcaldías y gobernaciones, van a asumir gobiernos que están prácticamente todos quebrados y habrá que ver cómo vamos a encarar la discusión de la redistribución tanto de obligaciones como de recursos para que estos gobiernos puedan ser viables. Entonces hay una serie de problemas que se han ido acumulando, están generando riesgos y presiones en todo el sistema económico y obviamente en la medida que no se están resolviendo o que por lo menos no se está hablando seriamente de resolverlos, pues se siguen acumulando y siguen generando una expectativa bastante pesimista al respecto, ¿no? José Gabriel, nuevamente agradecido por haber aceptado participar en este espacio digital. Como siempre, la información y el análisis que nos has compartido es muy valioso y muy interesante. Muchas gracias. Un gusto como siempre y será hasta la próxima. Gracias. La reactivación económica todavía confronta muchas dificultades. Los indicadores del primer trimestre continúan mostrando una disminución de la actividad económica muy marcada. Los indicadores del programa fiscal financiero también reflejan que el endeudamiento del Estado sigue incrementándose y hay todavía la preocupación de que no se ha podido colocar esos más de 3.000 millones de dólares en bonos en los mercados internacionales que son fundamentales en el presupuesto del gobierno para poder sostener la estabilidad económica durante el año 2021. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa es que no veo una actitud del gobierno de buscar la reactivación económica, sobre todo la reactivación del sector privado, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, donde trabajan la inmensa mayoría de los bolivianos. Hemos visto medidas, como decía José Gabriel, muy marcadas en lo político, seguramente con un cálculo electoral con relación a las elecciones y lamentablemente una serie de medidas contraproducentes para la reactivación, como haber
vuelto nuevamente a cupos a las exportaciones, bandas de precios y otra serie de limitaciones. Espero que una vez concluido el ciclo electoral se pueda tener una mejor gestión económica que realmente le brinde un apoyo concreto y efectivo a todos aquellos bolivianos que están buscando cada uno desde su unidad económica impulsar la recuperación económica del país. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.